1 de la W. La hora clave, el poder de la palabra en la W. Amigos oyentes, son las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20 minutos. A esta hora vamos a tratar un tema que ha sido uno de los más preocupantes para la ciudadanía, un tema álgido, y para ello hemos invitado en esta mañana al arquitecto César Piedra Landívar para conversar justamente sobre este tema. Pero antes de entrar en materia, le damos la bienvenida a usted, que también ha sido catedrático universitario durante algunos años y también representante de diferentes cámaras. Bienvenido, buenos días, qué gusto que nos acompañe a través de este espacio. Buenos días, le agradezco a la emisora por su intermedio que me ha dado esta oportunidad de conversar y saludo cordialmente a los radioescuchas. Espero que las opiniones contribuyan en algo para el desarrollo de nuestra urbe. ¿Se puede hacer un análisis de observación y se puede determinar que en varios puntos de la ciudad, no en un lugar específico, sino más bien están distribuidos en diferentes sectores? Hablamos de los embotellamientos vehiculares. Por poner un ejemplo, en el sector del Parque Industrial, en el sector del Hospital José Carrasco Arteaga, en algunas vías periféricas al centro histórico y en el mismo centro histórico, hay muchos vehículos. ¿Qué considera usted que es lo que provoca estos atascos vehiculares en la ciudad? Bien, en cuanto a la convergencia de vehículos en las zonas que usted ha hecho referencia, como es el ingreso a Parque Industrial, se nota que ya se saturaron las vías principales, incluyéndole a la principal vía que bordea el Parque Industrial. Entonces esos embotellamientos a determinadas horas, sobre todo, atiende a que llegan obreros, llegan oficinistas, etcétera, a este sector que están instaladas muchas industrias, y en horas que también hay vehículos de transporte escolar, etcétera. Entonces creo que es importantísimo ya analizar los cruces para que facilite con pasos deprimidos, por ejemplo. ¿Por qué se produce esto? Porque son vías anchas algunas y que convergen a vías de menores dimensiones. Entonces esa parte de la planificación ha venido descuidándose. Obviamente que es como una explosión de vehículos, pero no hemos estado preparados para ello. Entonces esos nudos de tránsito deben ser advertidos y planificados para poder organizar el tránsito. Igual sucede con algunos pasos de unión de la ciudad, de la parte baja a la parte alta. El hecho de ser cruzados por los ríos, la ciudad también exige que haya algunos pasos y faciliten el tránsito. Entonces es una suma de cosas para ser los problemas a resolver en la planificación. Y lo que es puntos de concentración en el centro, obviamente tenemos una costumbre de pasar por el centro histórico para ir a diferentes destinos. Entonces allí viene la complicación. Entonces, atacando el problema de raíces, podría reducirse el ingreso de vehículos al centro histórico. Esa reducción de vehículos, sobre todo vehículos privados, y los de transporte masivo, el transporte público regulado, para que no ingresen vehículos de grandes dimensiones, porque la ciudad no fue diseñada para ese tipo de movilidad. Y desde la puesta en marcha del proyecto Tranvía Cuatro Ríos se ha anunciado justamente que varias vías del centro histórico que anteriormente eran ocupadas por los diferentes vehículos, inclusive en 2 carriles, actualmente podrían convertirse en vías peatonales. ¿Qué tan beneficioso es esto para la movilidad de la ciudad? Si le vemos a la peatonalización de la ciudad como una solución, sí, es parte de la solución, no es todo. O sea, lo que yo me refiero a la restricción de vehículos es a disminuir el número, pero eso sumado a que se peatonalice las vías que son necesarias, sobre todo las que están cercanas al paso del tranvía, sí ayuda.
lo que ocurre ahí es que inmediatamente viene el complemento de la planificación, que sería en todos los lugares a peatonalizar, tiene que haber facilidades para que ingresen las personas que viven en el sector, para que ingresen con tranquilidad los peatones, para que haya formas de circulación y de transporte alternativo. Entonces, paralelo también está la educación a los peatones, la educación a los conductores, la señalización, la facilidad que tengan las personas con discapacidad, etcétera. Entonces, mire usted, es un conjunto de soluciones que tienen que converger. Entonces, si el tranvía es un medio de transporte idóneo en el sentido de no contaminación, idóneo en el sentido de cruce de la ciudad, y estructuramos para que desde ese eje pueda tomarse un sistema de transporte alternativo como busetas o sistemas más pequeños a que lleven a los lugares de destino de las personas, imagínense cuánto se podría ayudar. Y el momento que se peatonaliza, si está bien equipado con la correcta señalización, ingreso de auxilios, diga todo lo que es vías, lo que es ambulancias, bomberos, etcétera. Entonces vamos a crear unos espacios amplios en el centro que con toda tranquilidad se va a hacer ese comercio que es nuestra ciudad, tiene un centro comercial interesante y de mucha distracción. Lo que usted menciona es parte de la planificación de las diferentes administraciones municipales. Hace tan solo 20 años hablábamos de que Cuenca era una ciudad pequeña y actualmente es una ciudad mediana, una ciudad intermedia. ¿Qué han hecho las diferentes administraciones municipales a lo largo de estos últimos años para justamente planificar y para evitar lo que actualmente está sucediendo? ¿Cómo cambiar ese concepto que tiene la gente de la movilidad? ¿Cómo cambiar el imaginario colectivo para que justamente suceda lo que usted está mencionando, que se cambie los usos del vehículo, por ejemplo, para usar una bicicleta, para utilizar parqueaderos de borde, para dejar sus vehículos? Vea, por ejemplo, una de las cosas que ha sido excelentemente realizado en algún momento es el ensanchamiento de las aceras y el ordenamiento de los vehículos de otra manera, pero se atrasó un poco la peatonalización, por ejemplo. En ciertas vías ya debió peatonalizarse para no producir lo que ha ocurrido. Entonces, si vamos retomando lo que se ha caminado y sumando lo que se ha hecho, entonces allí sí, los parqueaderos de borde son indispensables. Deja el vehículo el propietario y se dirige al centro. Ahora, ¿la ciudad tiene la infraestructura para poder crear esos parqueaderos de borde? Bueno, no diría yo tiene, pero habría que encontrarlos, buscar los espacios, porque sí existen sitios donde puedan realizar eso, e incluso yo pensaría que habrían intereses privados que puedan hacer instalaciones de estacionamientos apropiados para dar este servicio. Entonces yo creo que es un conjunto de soluciones con la participación también de empresarios privados y sobre todo la participación de la ciudadanía, es decir, la información correcta, oportuna a la ciudadanía, la educación, que respete todo el mundo, el que va en bicicleta, el que va en motocicleta, el conductor de vehículos. Respetemos las leyes de tránsito, porque la ley es una sola y es para todos, pero no abusemos de que estamos a pie o en bicicleta y no respetemos, que ahí vienen las dificultades. Hace exactamente 4 años, en los estudios del proyecto Tranvía Cuatro Ríos, se tenía determinado, se había hecho un análisis y se decía que cuando entre en vigencia este proyecto, cuando los usuarios ya se puedan subir a las diferentes unidades, habría 120,000 pasajeros al día. Hace tan solo unos meses se hablaba de 60,000 pasajeros al día y actualmente inclusive se llega a decir que habría 40,000 pasajeros al día. ¿Usted cree que el tranvía sería una solución para la movilidad en la ciudad? Definitivamente es una solución
para la movilidad, pero con ciertos límites, es decir, no hablemos del número de personas que viajen, sino hablemos de inicio del porcentaje a solucionar. Yo creo que un 18% de la congestión sí se puede solucionar absorbiendo por el tranvía, pero el uso del tranvía, el número de personas que viajen, atiende más bien al servicio que se dé en el tranvía. Eso quiere decir que yo pueda tomar el tranvía, llegar a determinada parada y dirigirme a mi sitio de trabajo en un servicio de conexión alternativo. Vea, entonces, con el mismo boleto voy a la parada, me subo en otro sistema de transporte y estoy dirigiéndome a mi sitio de trabajo. También tenemos que hacernos a la idea de que caminar pocas cuadras no es malo, es bueno, y tenemos que complementar ese servicio. Entonces, poco a poco, ¿a qué contribuye en global? A una solución de escogitamiento de vías para los transportes, determinando por dónde van los camiones grandes, por dónde los de menos dimensión, y dónde están esas paradas de transferencia que son las indispensables para que eso ocurra. Entonces, el beneficio que siente el peatón, que se siente el usuario de la ciudad, es que viaja tranquilo, cruza la ciudad, llega a un determinado lugar y puede trasladarse a donde él desea irse. Entonces ya no tiene que entrar en su vehículo privado. O si va en su vehículo privado y tiene un estacionamiento periférico, ahí está la solución. Y esos estacionamientos deben también ir hacia el exterior de la ciudad para que hayan formas de ingreso, formas de distribución, es decir, un anillo que circunvale a la ciudad histórica, y de esa manera se facilitaría el tránsito con los otros complementos que Para yo poner un ejemplo, mencionado. en el Parque de la Madre hay un parqueadero que está habilitado para aproximadamente 300 vehículos, que según los mismos reportes de la empresa pública de movilidad es utilizada por un promedio de unos 80 a 100 vehículos en el mejor de los casos. La gente